Capítulo octavo. El fin del primer día. Si nos detenemos por algún tiempo cerca de la puerta para ver partir a Inés y oímos la alegre conversación que sostienen ella y Cecilia, oiremos que aquella suplica a ésta que se deje acompañar por uno de sus criados, porque la noche es obscura, y a la muchacha contestar riendo, porque a la señora se le ha olvidado que para ella son una misma cosa el día y la noche, y que por esta circunstancia fue designada por guía de las catacumbas, cuyos intrincados laberintos recorría a todas horas con la misma seguridad que las calles de Roma. Y si antes de volver a entrar, para enterarnos de la situación de Fabiola, después de las aventuras del día, dejamos transcurrir algún tiempo más, hallaremos revuelta la casa de arriba abajo. Esclavos con lámparas y antorchas corren en diversas direcciones, registrando todos los sitios y escondrijos donde se figuran que han de encontrar algo que se ha perdido. Eufrosina insiste en que lo deben hallar, hasta que por fin, frustrada de toda esperanza, se abandonan las investigaciones. Probablemente el lector ha anticipado ya la solución de este misterio. Cira se había vuelto a presentar conforme a lo que se le había ordenado para que se le curase la herida, y el pañuelo había desaparecido de su brazo. No acertaban a explicarse su pérdida, pues solo recordaba que se lo había quitado y se lo había vuelto a poner, aunque de seguro no tan bien como lo había hecho Eufrosina, y manifestó las razones que había tenido para ello, pues detestaba la mentira, y era cierto que hasta aquel momento no había echado de mentiras. La anciana y bondadosa nodriza deploraba en el alma esta pérdida, que consideraba de mucha importancia para una pobre esclava, pues probablemente guardaba el pañuelo para comprar su libertad. También Cira lo sintió en extremo, pero por razones que no hubieran podido hacer comprender a la buena ama de llaves. Eufrosina interrogó a todos los esclavos, muchos de los cuales fueron registrados con gran pena y confusión de Cira, y en vista del resultado negativo, ordenó que se escudriñasen sin dejar uno todos los sitios en que había estado Cira. ¿Quién ni en sueños podría sospechar que un noble huésped de la casa de su señor hubiera sido capaz de hurtar un objeto, fuese o no de precio? La anciana nodriza llegó a persuadirse de que sólo por algún procedimiento mágico podía haber sido sustraído el pañuelo, y no fue de la negra esclava Afra de quien menos sospechó, pues sabía que detestaba cordialmente a Cira y que había atormentar a la pobre muchacha era capaz de haberse servido de algún hechizo. Creía que la mora era otra Canidia, hechicera famosa en tiempos de Augusto, y a menudo se veía obligada a dejarla salir sola de la noche, bajo pretexto de que tenía que aprovechar la luz del plenilunio a fin de recoger hierbas para sus cosméticos, como si cogidas en otra fase lunar no poseyeran las mismas virtudes. Eufrosina sospechaba que sería para confeccionar venenos mortales, pero en realidad era para asistir a las repugnantes orgías del fetichismo con otros de su raza o para entrevistarse con algunos de los que consultaban su imaginaria ciencia. Dábase ya por perdido el pañuelo cuando Cira se encontró sola, reflexionando más fríamente sobre los acontecimientos del día. Recordó la detención de Fulvio al atravesar el patio por el mismo sitio en que ella había estado oculta, y después sus precipitados pasos hacia la puerta. Asaltóle entonces la idea de que había perdido ahí el pañuelo y que él podría haber recogido, pues le parecía imposible que lo hubiese visto con indiferencia. Persuadida, por lo tanto, de que se hallaba en su poder, y después de reflexionar sobre las consecuencias posibles de esta desgracia y deducir una conclusión nada satisfactoria, determinó poner todo en manos de Dios y requirió el reposo que una conciencia tranquila no podía menos de hacer dulce y consolador. Tras despedirse de Inés, retiróse Fabiola a su aposento, y después de los servicios acostumbrados que le prestaron las otras dos esclavas y Eufrosina, las despidió con inusitada dulzura. Cuando se retiraron fue a recostarse en el lecho donde la encontraron la primera vez, y vio con singular disgusto el puñalito con que había herido a Cira. Abrió una caja, lo arrojó en ella con horror y no volvió a usarlo jamás. Tomó el libro del que había dejado últimamente, y le había entretenido mucho,
pero pareciólo en extremo lo frívolo e insípido. Volvió pues a dejarlo y dio libre curso a sus pensamientos sobre los sucesos del día. Lo primero que le ocupó fue el recuerdo de su encantadora prima Inés. Qué desprendida y pura, y qué sencilla y sensible y juiciosa era. Resolvió ser su protectora, su hermana mayor en todo. Como su padre, Fabiola había observado también las frecuentes miradas que le dirigía Fulvio, no esas miradas disolutas de que ella misma había sido objeto y había rechazado con desprecio, sino llenas de intención y perfidia, que parecían revelar algún pensamiento o designio siniestro, del que Inés podía llegar a ser la víctima. Decidió pues frustrarlos cualquiera que fueran y llegó a conclusión diametralmente opuesta a la de su padre respecto a él. Se propuso ante todo impedir que Fulvio se aproximase a Inés, al menos en su casa, y hasta se culpaba de haber traído a un joven de tan tierna edad y hasta a su círculo con tanta frecuencia, eh, que concurría a la mesa de su padre, especialmente conociendo ahora los motivos que le habían movido para obrar así, y que eran completamente egoístas. Se propuso esto casi en los momentos que Fulvio, agitándose en su lecho, determinaba no poner los pies en casa de Fabio, si le era posible, a fin de evitar y eludir sus invitaciones. Fabiola había comprendido el carácter de Fulvio, sus penetrantes ojos habían sorprendido la afectación de sus modales y la perfidia de sus miradas, y no pudo menos de compararlo con el franco y generoso Sebastián. Qué joven tan noble es ese Sebastián, se dijo, cuán diferente de los demás jóvenes que vienen a esta casa. Jamás escapa de sus labios una palabra indiscreta, ni sus serenos y brillantes ojos miran con intención maligna. Es sobrio en la comida, como debe serlo un soldado, modesto como corresponde a un héroe al hablar de su valor y hazañas que otros enaltecen, o si sintiese hacia mí lo que pretenden sentir otros. No había aún terminado la frase cuando una profunda melancolía pareció que se apoderaba de su alma. Recordó de nuevo la conversación con Sir y sus consecuencias, y aunque este recuerdo le era penoso, no podía desecharlo y presintió que aquel día sería crítico en su vida. Su orgullo había sido humillado por una esclava y dulcificado su carácter sin saber cómo. Si sus ojos se hubieran abierto en aquel instante a la luz de la verdad y le hubiera sido posible apartarlos del mundo, hubieses visto una nube como de incienso, pero teñida de riquísimo carmín, en la que se elevaba al lado de la cama de la esclava. Subían juntas la oración y el sacrificio voluntario de la vida, nube que al tocar en el cielo contra las raras cristalinas del trono de la misericordia, volvía a caer en rocío de purísima gracia sobre su árido corazón. Fabiola no podía verlo, pero no era menos cierto. Cansada al fin, buscó el reposo, pero su sueño fue desapacible e intranquilo. Se hallaba en un delicioso jardín, iluminado por una luz semejante a la del mediodía, pero infinitamente más suave. Alrededor estaba todo obscuro, hermosas flores tapizaban el suelo, lozanas plantas formaban guirnaldas entre los árboles, de los cuales colgaban doradas frutas. En medio de este espacio, vio a la ciega mendiga sentada sobre el césped, con expresión de felicidad y risueño semblante, mientras que a un lado Inés, con toda dulzura de sus cándidas miradas, y al otro Cira, con su sonrisa suave y resignada, inclinada sobre Cecilia, le prodigaban sus caricias. Fabiola experimentó un deseo irresistible de unirse a ellas. Parecíale que estaban gozando de una felicidad desconocida para ella, y aún creyó ver que le hacían señas para que se las reuniese. Disponía a hacerlo cuando un espanto suyo que la separaba de ellas, un ancho y obscuro barranco en cuyo fondo bramaba un torrente, crecieron las aguas por momento hasta alcanzar el margen superior del dique, y aunque tumultuosas corrían allí, claras, brillantes y llenas de frescura. O si tuviera valor para arrojarse a la corriente, que solo por ella se puede atravesar el barranco y llegar con seguridad a la opuesta orilla, y las jóvenes no dejaban de hacerle señas, animándola a que lo intentase,
pero cuando estaba en el borde del precipicio, retorciéndose las manos con desesperación, le pareció que Calpurnio salía de las tinieblas que rodeaban aquel claro espacio, trayendo desplegada una tosca y pesada cortina en la cual aparecían pintados toda clase de monstruos y horribles quimeras, unidos y ensalzados de una manera extraña. El negro velo se fue poco a poco extendiendo hasta ocultar de sus ojos la hermosa aparición. Entonces experimentó el mayor desconsuelo, pero apareciósele un genio resplandeciente, como ella le llamaba, en cuyas facciones creyó descubrir alguna semejanza con la de Sebastián, quien al principio había aparecido triste y apartado, pero que ahora se le aproximaba sonriendo y daba aire a su abrasada frente, batiendo sus alas de oro. Luego desapareció la visión y Fabiola quedó sumergida en dulce y delicioso sueño.